Muy bien. Entonces, cuadernitos de química. Y traten de agrandar siempre la imagen que yo estoy explicando, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a explicar un nuevo tema. Como en la clase anterior hemos terminado con alcoholes con su evaluación. Ahora vamos a trabajar la siguiente función que lleva por título aldehídos y cetonas. Entonces póngale título. Estaríamos viendo un nuevo tema. Aldehídos y cetonas. Estaríamos viendo este título. Aldehídos y cetonas. Vamos a ver un concepto de qué son qué es esta función. Y luego nos vamos a ir directo a la notación y nomenclatura. Entonces vamos a trabajar primero el concepto. No vamos a abarcar mucho lo que es la parte teórica, ya, lo que es la teoría. Y vamos a ir siempre más a lo práctico. Pero de todas formas tenemos que conocer una de las funciones de la química orgánica es justamente los aldehídos y las cetonas. Y se caracterizan, esta función se caracteriza por llevar el grupo carbonilo en la cadena carbonada. Grupo carbonilo. Entonces, llevan en la cadena carbonada este grupo carbonilo. ¿Cómo es este grupo carbonilo? El grupo carbonilo es cuando un carbono en una cadena carbonada, un carbono está unido por medio de un doble enlace al oxígeno. Este es el grupo carbonilo. Generalmente se representa con CO, abreviatura de esto, ¿no? De la unión del carbono con el oxígeno. CO. Ese es el grupo carbonilo. Al igual que la anterior función, donde había oxígenos, aquí también vamos a ver la presencia de los oxígenos en el grupo carbonilo. Espero que estén tomando apuntes. ¿Sí? Este es el grupo carbonilo. Ahora, ha de ser un aldehído. Cuando este grupo carbonilo, el grupo carbonilo, se encuentre al final, esté al final de la cadena carbonada. Al final. Entonces, se encuentra al final de la cadena carbonada
el último carbono, a eso me refiero, el último carbono de la cadena carbonada, su último carbono, se ha de unir al oxígeno y a un hidrógeno. Este se llama grupo formilo. Formilo. No se nota. Grupo formilo. Este grupo formilo, a manera de resumen, vamos a decir, de simplificación incluso, se lo representa con CHO. Yo. Entonces, en un aldehído, el grupo carbonilo está al final de la cadena carbonada y se convierte en grupo formilo, porque se une a un hidrógeno. Por este hidrógeno se vuelve formilo. ¿Sí? Por la presencia de ese hidrógeno se vuelve formilo. Eso va a ser en los aldehídos. Ahora, va a suceder de una forma no tan diferente, pero en las cetonas, en una cetona, este grupo carbonilo se va a encontrar en medio, al centro o entre dos carbonos. ¿Sí? Entonces va a estar al medio de la cadena carbonada. Perdón. Al medio de la cadena carbonada. ¿Eso qué significa? Que va a haber cualquier tipo de radical a un lado. Adentro va a estar el grupo carbonilo y a su lado va a haber otro radical. Cada uno de estos radicales, estas R's que les estoy mostrando aquí, puede ser un metil, puede ser un etil, un propil, etcétera, en ambos lados. ¿Sí? En ambos lados. A los lados, justo en el medio está el grupo carbonilo. Eso va a ser una cetona. Ambos tienen al grupo carbonilo. Ambos. La diferencia es la posición del grupo carbonilo en la cadena carbonada. Cuando está en un extremo, al final, que también puede estar al inicio, pero va a estar generalmente al final, estamos hablando de un aldehído. Y es una cetona cuando ese grupo carbonilo se encuentra en medio de la cadena carbonada. Así de simple es el concepto de ambos. La presencia de este grupo carbonilo en la cadena carbonada le da sus propias, perdón por la redundancia, ¿no? Sus propiedades a cada uno de estos compuestos. Les da. O sea, igual que los alcoholes, ¿no? La mayoría de los alcoholes son, ¿cómo se llaman? Son propensos a la combustión. Ahora, una acetona, por ejemplo, la acetona, que es la propanona, ¿qué hace este compuesto? Es un disolvente, es el disolvente orgánico universal. La mayoría de los compuestos orgánicos se pueden disolver en la acetona. La acetona es un líquido orgánico que, por ejemplo, se utiliza para disolver o limpiar la pintura de las uñas cuando las mujeres se pintan las uñas. Disuelve.
Si agarramos la acetona y queremos limpiar una pared que, por ejemplo, estaba mm, pintada con un aerosol, se puede limpiar con la acetona. Mm, la goma, no es la goma, es el plástico. Las bolsitas, por ejemplo, las bolsas de plástico. En una solución de acetona, en una solución concentrada de acetona, esa bolsita mm, se puede desintegrar, como si la estuviéramos disolviendo, como si fuera la bolsita de plástico, sal en agua, pero es la bolsita de plástico en una solución de acetona. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de estos compuestos tiene sus propiedades y son de uso industrial, de uso en la medicina, son importantes, por eso tenemos que conocer. Entonces, la acetona, los aldehídos, tienen este grupo carbonilo en cierta posición de su cadena carbonada. Los aldehídos al final y las cetonas en el medio de la cadena carbonada. Vamos con la notación y nomenclatura. Perdón si me voy medio chuequito. La cuestión es que llega. Notación y nomenclatura. Se puede escribir a los aldehídos y las cetonas. Las fórmulas de estos compuestos se pueden escribir en las que ya conocemos. La fórmula global, la semidesarrollada, la desarrollada y la topológica. Vamos a trabajar estas 4 fórmulas cuando hablemos de aldehídos o cetonas lineales. Y vamos a empezar con los aldehídos lineales. En los aldehídos lineales, a los aldehídos, al grupo carbonilo, en realidad el grupo formilo, el CHO, lo vamos a escribir como su concepto dice, al extremo de la cadena carbonada, es decir, y preferiblemente al final de la cadena carbonada. Ahora, ¿puede estar en el otro extremo también? Sí, puede estar. Pero este radical formilo o este grupo formilo lo vamos a anotar en un extremo de la cadena carbonada, en un extremo, al final, al inicio, no importa, pero va a estar en el extremo. Para su nomenclatura, en el caso de la nomenclatura, obviamente la nomenclatura IUPAC, porque según la IUPAC es la que el sistema en el que vamos utilizando para nombrar a estos compuestos orgánicos, es la IUPAC. Se utiliza, al igual que en los alcoholes, el nombre del alcano como si fuese un alcano, pero en lugar de la última O, que es del alcano, la terminación ano, ¿verdad? La O, se borra esa O y se coloca la terminación al. Si fuera un metano, del metano borramos la O y le ponemos la al. Metanal, etanal, butanal, hexanal, decanal, etc. ¿Sí? Al. ¿Y de dónde viene este al? Viene del nombre de los aldehídos. De ahí viene. Al. Y si este grupo formilo se encontrara en ambos extremos de la cadena carbonada, es decir, al inicio y al final de la cadena carbonada, se superpone antes de al un di.
puede estar escrito un di. Ese sería dial. Por ejemplo, en el etano. Etanodial. Así se nombraría. Todos estos ejemplos de aldehídos lineales donde no hay ramificaciones y las cadenas son abiertas, porque no están cerradas, como los ciclos. Entonces vamos a trabajar las 4 fórmulas. La fórmula global, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada y la fórmula topológica. Sí, vamos a trabajar las 4 fórmulas para estos aldehídos lineales, que son de cadenas abiertas, lineales, no hay ramificaciones y no son cadenas cerradas. Entonces ahí vamos a trabajar los 4. Corresponde trabajar los 4. Imaginemos que tenemos una cadena de 3 carbonos. Esta cadena de 3 carbonos, en su último carbono, este último carbono, es donde vamos a poner al radical, al grupo formilo, este. Ese va a estar al final. Y vamos a escribirlo yo. Lo que nos falta en esta cadena es la saturación de hidrógenos. Este carbono le faltan 2 y a este carbono le faltan 3. Entonces, este compuesto con 3 carbonos, ¿qué se llamaría si no estuviera el yo? 3 carbonos. Se llamaría propano. A ese propano le voy a borrar la última O y le voy a poner al. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Quién me dice? Propal. Se llama, miren, fíjense, ahí estoy quitando la O de propano. Propano, ¿no ve? Sin la O. Y en lugar de esa O del propano, le voy a poner al. Y se va a llamar propanal. ¿Y cuál es la fórmula global del propanal? 3 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. 1, que no se escribe, se sobreentiende, subíndice 1. Propanal. ¿Cómo sería su fórmula desarrollada? Donde se hacen notar todos los enlaces de cada uno de los carbonos. Tenemos 3 carbonos. En la fórmula semidesarrollada, este grupo CHO, por si acaso, sí te voy a decir. Ese grupo CHO no significa que yo le voy a unir a un hidrógeno y este hidrógeno, le voy a unir a un oxígeno y ese oxígeno se va a unir al hidrógeno. Perdón, ahí lo están viendo. Ahí. Así. Esto no es el grupo formilo. Esto es un alcohol. OH. Alcohol. Entonces no se escribe así. El grupo formilo, en la fórmula desarrollada, deben escribir de la siguiente forma, como les hemos explicado hace un momento. Fíjense.
carbono unido con doble enlace al oxígeno y con simple enlace al hidrógeno. Así tenemos que escribir lo último, el último carbono, donde está el grupo formilo. Entonces aquí, ¿cómo vamos a escribir? Doble enlace con el oxígeno, simple enlace con el hidrógeno. Aquí hay hidrógenos. Fórmula desarrollada. ¿Y cuál sería su fórmula topológica? Un puntito, un carbono. Dos carbonos. Tres carbonos. Y justo los tres carbonos. Y en el último carbono tenemos el grupo yo. ¿Sí? De esa forma vamos a escribir a los aldehídos lineales de cadena abierta sin ramificación. 4 fórmulas. Y su nombre, obviamente. Como si fuera un alcano normal, propano, pero sin la O al final. Y en lugar de esa O le vamos a poner al. Propanal. ¿Quedó claro? Estoy levantando la hojita. Perdón. Se me fue. Listo. Entonces esos son los aldehídos. Ahora, ¿cómo es en el caso de las cetonas lineales? Cetonas lineales. Nuevamente seguimos con las cadenas carbonadas abiertas sin ramificaciones lineales, donde vamos a ver una cantidad de X de carbonos unido a un carbono que es parte del grupo carbonilo, que está con el oxígeno, y ese se va a unir a otra cantidad de X de carbonos. Lineal. ¿Sí? Así. Este grupo carbonilo está en el medio de los carbonos. Estos son carbonos, que pueden ser cualquier cantidad de carbonos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir formulando de esa forma. ¿Y cómo vamos a nombrar? Según la UPAC. ¿Cómo vamos a nombrar según la UPAC? Según la UPAC, vamos a utilizar el término o la terminación ONA. ¿Y de dónde viene esta ONA? Justamente del nombre de las cetonas. Igual que en los aldehídos, ¿verdad? Al de aldehídos. ONA de las cetonas. ONA. Y va lo mismo, la misma situación de los alcoholes, de los aldehídos. Se utiliza el nombre del alcano sin la O
y hacemos terminar en ona. De la misma forma que en los aldehídos, vamos a trabajar la fórmula global, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada y la fórmula topológica. Topológica o de barras, ¿no? Vamos a trabajar con las tres. Ahora, vamos a ver, otra vez hagamos un ejemplo con 3 carbonos, que creo que es lo más fácil para darnos cuenta. Cadena de 3 carbonos, unidos entre sí. La característica de las cetonas es que el grupo carbonilo está en el medio. O sea, entre este carbono y este carbono, ¿quién está? Este carbono. Y este se va a quedar como grupo carbonilo, unido al oxígeno. ¿Sí? Unido al oxígeno. Por tanto, si yo quiero saturar con hidrógenos, si saturo con hidrógenos, aquí tengo 3 y aquí también tengo 3. Uno puede decir, si ustedes se dieran cuenta y fueran más vivos para observar lo que dice aquí, este carbono está unido a este carbono y tiene un enlace. A este otro y tiene un enlace. Y al oxígeno, 1. Entonces le faltaría 1 o no. Si recordamos bien lo que hemos explicado hace un momento de el grupo carbonilo, el grupo carbonilo es el carbono unido al oxígeno, pero por medio de 2 enlaces. O, más fácil, un enlace doble. Entonces, básicamente aquí, este carbono con este oxígeno ya tiene 2 enlaces. Con este 3 y con este 4. Sus 4 enlaces, este carbono. ¿Sí? No debemos confundir. Ojo. Entonces ahí está. Según corresponde, la fórmula global sería carbono 3, porque hay 1, 2, 3 carbonos. Hidrógeno 6, aquí hay
Bien, seguimos. Entonces, estábamos en la fórmula global. Tenemos 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, si ustedes revisan con nuestro ejercicio anterior, que era el propanal, ¿qué dice acá? Dice 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Y qué dice nuestro ejercicio de las cetonas? Dice también 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Eso que nos indica que una una fórmula global no es específica para decirnos qué función tiene. Porque incluso lo que está ahí, yo puedo hacer un alcohol. Una vez también puedo hacer un alcohol, ahí está el oxígeno. Puedo hacer un éter. Puedo hacer un... ¿Cómo se llaman los otros? Puedo hacer un éster, puedo hacer un epóxido, porque hay oxígeno. O sea, puedo formar cualquier compuesto con esta fórmula global. Claro ejemplo es el que estamos haciendo ahorita. Puede ser una acetona, puede ser un aldehído, con esa fórmula global. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Vamos otra vez igual que hace rato. Su nombre, como si fuese un alcano, no. Pero en lugar de la última O de propano, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar ona. O na. ¿Cómo se había llamado este compuesto? Propanona. ¿Sí? Así se llama este compuesto. Propanona. ¿Cómo vamos a trabajar la fórmula desarrollada? Mostrando todos los enlaces que tiene cada uno de los carbonos. ¿Y qué hemos dicho que es el radical, el grupo carbonilo? ¿Cómo hemos dicho que es? Hemos dicho que es carbono unido al oxígeno por medio de un doble enlace. Entonces, este carbono va a tener un doble enlace a donde se va a unir con el oxígeno. Este es el grupo carbonilo. Este carbono con sus 3 hidrógenos y este carbono con los 3 hidrógenos que le faltan. Fórmula topológica. ¿Cómo sería la fórmula topológica? Perdón, esta es la fórmula desarrollada. Me estoy confundiendo, perdón. ¿Cómo sería la fórmula topológica? Igual que hace rato. Fíjense, un carbono, ahí están los 3 carbonos. ¿Cómo vamos a diferenciar acá al grupo carbonilo en el medio? Puedo escribirle directamente yo un CO, como hace rato hemos hecho el CHO. Puedo ponerle CO. O también le puedo poner directamente el doble enlace con el oxígeno. Entonces, esta es una forma. Y la otra forma también sería escribir en la puntita de estas barras que hemos ido haciendo, escribir el CO. Doble enlace con el oxígeno o escribir CO en esa puntita. ¿Sí? Entonces esa sería la topológica para las cetonas. Nombres comunes.
industriales, vamos a decir, o sí, pues básicamente nombre común. Este compuesto, por ejemplo, que se llama propanona, según la IUPAC, comúnmente lo vamos a conocer como la acetona. Esta es la acetona, la que utilizamos, ¿verdad? Para disolver algunas pinturas de las uñas, etcétera. Se llama acetona. Eso entonces con las cadenas carbonadas lineales, sin ramificaciones y cadenas abiertas. ¿Qué pasa en caso de una, perdón, qué pasa en el caso de una cadena, ¿cómo se llama? Una cadena con ramificaciones. ¿Cómo trabajaríamos el nombre? En ese caso, en esos casos. Entonces vamos a hablar de cadenas arborescentes. En las cadenas arborescentes vamos a observar cadenas carbonadas con ramificaciones. Y estas cadenas carbonadas con ramificaciones deben saturarse con hidrógenos, deben identificarse las cadenas principales, las cadenas ramificadas primarias, las secundarias si existiesen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A mi cadena principal, fíjense, le voy a poner un CHO. Le voy a poner un OH. Le voy a poner un doble enlace. Y aquí sí le voy a poner una... ¿cómo se llama? Una cadena secundaria. Y le voy a poner un doble enlace como ramificación. Por el caso aquí hay dos rayitas, doble enlace. ¿Listo? No está tan complicado este problema. ¿Qué pasa con este ejercicio? Es una cadena arborescente. Se debe saturar con hidrógenos donde falte, donde haga falta. Se debe encontrar la cadena principal, secundarias, primarias, secundarias, y etc. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esta cadena tiene el grupo formilo. Desde ya, esto es un aldehído. Porque tiene el grupo formilo, entonces es un aldehído.
que hemos dicho de los aldehídos que el grupo formilo debe estar al final de la cadena carbonada. Como es una cadena arborescente, vamos a hablar de la cadena principal, tiene que estar al final. Y justo está en un extremo, así que este es el último carbón que vamos a enumerar. Por ende, debo volver hacia atrás para ver y contar la mayor cantidad de carbonos que están unidos entre sí, o sea, encontrar la cadena principal. Y desde ya, la cadena principal es esta. Esta es la cadena principal. Entonces lo vamos a remarcar. Cadena principal. Cadena principal. La cadena principal ha de tener sus cadenas o sus ramificaciones que llegarían a ser ramificaciones primarias, las que salen directamente de la cadena principal. Aquí tengo una ramificación primaria. Primaria, primaria, primaria. Todas esas son ramificaciones primarias. De una de esas ramificaciones primarias están haciendo una ramificación secundaria. Entonces, todo eso tienen que saber ustedes reconocer. Y si se dan cuenta, no es algo que no hayan visto ustedes, que no conozcan, que no hayan practicado, incluso en la anterior clase cuando dieron su evaluación. Esto ya saben hacer. ¿Qué debo hacer después de esto? Es enumerar la cadena principal. Y hemos dicho que el CHO, que es el radical formilo del aldehído, tiene que ser el último carbono. Por ende, ¿dónde voy a empezar? Aquí. Carbono 1, 2, 6, 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, 11, carbono 12. 12 carbonos tiene esta cadena principal. Enumero, poniéndole siempre al CHO el último número. Ya está. ¿Qué sucede en el caso de la cadena o de la ramificación secundaria? Para nombrar esta ramificación secundaria, yo tengo esta ramificación primaria que enumerar con primas. 1', 2', 3'. ¿Qué más necesito identificar acá? Para nombrar, para empezar a nombrar los radicales, las ramificaciones por orden alfabético. Aquí tengo yo una M, porque este es un metil. Toda ramificación ha de terminar en il. En il. Y si se trata de una ramificación con un carbono, es un met en sí unidos, metil. ¿Sí? Metil. Un carbono, metil. 3 carbonos, propil. 2 carbonos, etil. Un carbono, metil. Un carbono, metil. Un carbono, metil. Por orden alfabético. Orden alfabético. ¿Cuál tendría que nombrar primero? E. Entonces voy a nombrar primero eso. Está en el carbono 6 el o la ramificación que se va a llamar etil. 6 etil. Después de la E, orden alfabético, ¿cuál sería?
metil o sería propil? Tengo que nombrar el metil. De los 5 metiles que hay, porque aquí hay un metil, aquí hay un metil, aquí hay otro metil, aquí hay otro metil. ¿Cuál de los 5 es el que tiene mayor grado de complejidad? Es este, por el doble enlace. Entonces le vamos a nombrar a él primero, que está en el carbono 10. ¿Cómo se llama? Se llama metil. Pero la diferencia con estos otros metiles es que hay un doble enlace. Cuando el doble enlace sale de la cadena principal, este metil, aparte de decirse metil, debemos utilizar una terminación por el doble enlace, por ese doble enlace. Aquí debe decir eden. Si el doble enlace estuviera aquí, sería en. Esto hemos avanzado en los dobles enlaces de la función alquenos, por si acaso. Entonces, este ya está. ¿Cuántos metiles me falta nombrar? 1, 2, 3, 4. Los 4 metiles que me falta nombrar son igualitos. Un guioncito y el carbono. Guión, carbono, guión, carbono, guión, carbono. Entonces son iguales. Y los voy a nombrar a los 4 en uno solo. Y voy a decir en el carbono 2, otra vez en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 11. Están saliendo o está saliendo de esos carbonos la ramificación que se llama metil, pero son 4. Entonces voy a decir que son 4 metiles, tetrametil. ¿Y cuál es la ramificación que me falta nombrar? Es todo esto. ¿Qué hacemos con una ramificación primaria de donde sale una secundaria? La secundaria es un metil. Entonces voy a decir así. Del carbono 9, o sea, de la cadena principal, en el carbono 9, está saliendo que un metil del 2', un ratito por favor. Ahora sí. Del carbono 2' de la cadena principal, y aquí voy a nombrar eso, que del carbono 2' de la cadena primaria, perdón, de la ramificación primaria, carbono 2', está saliendo un metil. Este metil estoy nombrando. ¿Y de dónde está saliendo? De la cadena, de la ramificación primaria que se llama propil. Y eso voy a anotar aquí. Propil. Y cierro el paréntesis. Ya he nombrado con eso todo esto. Metil, propil. No tengo más ramificaciones que nombrar. Debo nombrar la cadena principal, pero en la cadena principal, ¿qué funciones estoy viendo en mi cadena principal? Estoy viendo doble enlace, estoy viendo OH y está el CHO. Por orden de complejidad, vamos a empezar con el más sencillo, el intermedio y el más complejo, para nombrar la cadena principal. Entonces, aquí va a ser
Doble enlace, hemos quedado que el doble enlace se nombra con el prefijo eno, perdón, sufijo eno. ¿Dónde está este doble enlace? Entre el carbono 3 y el 4. ¿Y de dónde está saliendo? Del 3. Entonces voy a decir, del carbono 3, doble enlace, eno. En el carbono 7 tengo la función alcohol, pero no es la función principal de la cadena principal. De la cadena principal, su función más compleja y la principal es el grupo formilo, el aldehído. Esto está como un subgrupo, o sea, por debajo del aldehído. Y por ende se nombra con la palabra hidroxi. 7 hidroxi, voy a decir. Y ahora sí, el aldehído. ¿Cómo se nombra el aldehído? De la cadena carbonada, como si fuese un alcano, le borro la O y le pongo al. Entonces, esto va a ser do, de, dodecano, sin la O, y le voy a poner al. Entonces, este compuesto se llama 6-etil, 10-metileden, 2,2,4,11 tetrametil, 9, 2'-metilpropil, 3-eno, 7-hidroxi, dodecanal. Vayan terminando de copiar. Enseguida estoy con ustedes. Bien, entonces de esta forma vamos a trabajar las cadenas arborescentes. Les dejo de tarea para que trabajen ahora. Y cualquier duda, en la próxima clase, para que den su evaluación, por favor, estarían trabajando una práctica en casa. Oh, algo que me estoy olvidando de esta cadena. Trabajar su topológica. ¿Cómo trabajaríamos la topológica de esta cadena? A ver, y solo vamos a utilizar el nombre para que ustedes lo tengan claro. Listo. Entonces, si solo tuviese el nombre, ¿cómo trabajo la topológica? Primero me voy a la cadena principal.
dodecanal, 12 carbonos, y en el último va a estar el aldehído, porque dice al. Entonces escribo un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en este último carbono está justamente el aldehído, el CHO. Está, fíjense, ya estoy yendo. Ahora, ¿qué más dice? En el 7 hay un hidroxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo yo un OH, un hidroxi. Después, ¿qué dice? En el 3 hay un eno. Fíjese, estoy yendo hacia atrás. En el nombre estoy yendo hacia atrás para ir colocando todo lo necesario en la topológica. En el 3 hay un doble enlace. 1, 2, 3. Doble enlace. En el carbono 9 tengo un propil del cual en su 2' está saliendo un metil. Entonces me voy al carbono 9. Ese es el 7, el 8, el 9. Propil. 1, 2, 3. Y aquí está justamente el carbono 1', 2', 3'. ¿Y de dónde hemos dicho que sale el metil? Del 2'. Entonces de aquí tal vez salir yo un metil. Está saliendo el metil. Está. En el 2, en el 2, en el 4 y en el 11 salen metiles. En el carbono 2 sale un metil. Otra vez del carbono 2, un metil. Del carbono 4, 3, 4, un metil. Del carbono 11, 9, 10, 11, un metil. ¿No ve? Luego tenemos del carbono 10 el metiledeno. Es decir, del carbono 10 un metiledeno. Doble enlace. Y del carbono 6 está saliendo un etil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etil. 1, 2. Y listo. Ahora, si necesitan siempre ustedes ir anotando dónde está el carbono 1, antes de ir colocando todas las ramificaciones, pueden enumerar su cadena topológica. Y ya está. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Con el nombre hemos formulado la topología. Entonces, su trabajo de ustedes va a ser, ya sea por nombre, ya sea por fórmula, trabajar. Y además, ¿qué nos falta acá? La saturación con hidrógenos. Este carbono tiene 3 enlaces, le falta 1. Este tiene 1, le faltan 3, y así sucesivamente. Van a ir anotando para todos los carbonos sus hidrógenos. Eso es la saturación con hidrógenos. ¿Por qué hay algunos carbonos que no he puesto hidrógeno? ¿Quién me dice? Por ejemplo, este carbono no tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene doble enlace, ¿no? Exacto. Aquí tiene doble enlace. 3, 4. Ya tiene sus 4 enlaces. Este carbono de acá tiene 1, 2, 3, 4 enlaces también. Este carbono de acá tiene 1, 2, con este doble enlace, 4. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos dando cuenta en ese sentido también a la hora de saturar con los hidrógenos.
a estas cadenas arborescentes. Muy bien, Yuri. ¿Listo? Ya les expliqué el tema. Con eso terminamos la explicación del tema. Ahora nos vamos a ir a lo que es la práctica. Formular, nombrar, saturar, las lineales, toda que sea lineal en sus 4 fórmulas. ¿Sí? Aquí nos estamos haciendo a un costado, perdón. Ahí está. Las lineales en las 4 fórmulas. Global, semidesarrollada, desarrollada, topológica, las 4 fórmulas. Y toda aquella que sea arborescente, las arborescentes, las que tienen ramificaciones, todas las arborescentes deben trabajar en la fórmula semidesarrollada y topológica. ¿Sí? Las lineales, las 4 fórmulas. Y las arborescentes, las semidesarrolladas y las topológicas. Obviamente sí tienen que saturar. Si corresponde formular, formular. Si corresponde nombrar, nombrar. Los siguientes ejercicios. 1 van a hacer el etanal. 2 el propanodial. ¿Cuál es la diferencia entre este que dice propanodial con el propanal? ¿Dónde está el propanal? Aquí está. Este es el propanal, este es del ejercicio que hemos hecho. Ahora, el propanal. ¿Cuál es la diferencia con el propanodial? El di. ¿No ve? Y esto está marcadito ya el di. ¿Eso qué significaría? Que este grupo CHO va a estar al final y al inicio. En los 2 extremos va a estar el grupo formilo, el CHO. En los 2 va a estar. Por eso se llama dial, porque estaría en los 2, propanodial. El 3. A ver, van a ser butanona 2. Y el 4 va a ser pentanodial. Esos son lineales, por si acaso. ¿Sí? El 5. Para el 5 les voy a dar el nombre de un compuesto.
Al 6 les doy en topológica. Listo, esa sería su práctica.